Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y nuevamente tenemos a la doctora Carolina Albornet ya para finalizar esta primera serie de podcast sobre los procedimientos estéticos. Y para recordarles, pues Carolina es médico egresada de la Universidad de Oriente con posgrado en cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva, ambos en la Universidad Central de Venezuela. Tiene maestría en educación. Ella es profesora de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Es adjunto coordinador de cirugía oncoplástica de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Caracas y además es miembro de las Sociedades Venezolanas de Cirugía, Cirugía Plástica y de Mastología. Bienvenida, Carolina, nuevamente a Medicina y algo más podcast. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a finalizar con este tour que hemos dado por los procedimientos estéticos y vamos a hablar de los procedimientos estéticos no quirúrgicos en esta ocasión. Y vamos a hablar de tres de ellos y vamos a comenzar con el primero. En todos vamos a tener más o menos la misma secuencia para que Carolina nos explique qué es, cómo actúa, cuáles son las indicaciones y luego vamos a hacerle otras preguntas acerca de eso. Pero vamos a empezar con la toxina botulínica o el Botox. ¿Qué es la toxina botulínica? ¿Cómo actúa? ¿Y cuáles son sus indicaciones? Y, por supuesto, contraindicaciones. Chévere. La toxina botulínica, quizás, si no me equivoco, es el procedimiento no quirúrgico que más se realiza a nivel mundial, ¿ok? Porque es un procedimiento estético que no es permanente. Todos sabemos que la toxina botulínica es una molécula biológica o es un producto biológico cuya función es paralizar de manera temporal los músculos de la mímica, los músculos que provocan o son capaces de producir las llamadas arrugas dinámicas. ¿Cuáles son las arrugas dinámicas? Estas arrugas que se nos hacen en la frente, en el entrecejo, las llamadas patas de gallina, que cuando nos reímos se nos marcan, cuando elevamos las cejas se nos marcan, cuando nos ponemos bravos se nos hace a veces una arruga bien pronunciada en el entrecejo. Entonces, la función de la toxina botulínica es ayudar a que se suavice esa fuerza de ese músculo y de esa manera estas arrugas pues tienden a desaparecer o a disminuir su profundidad y con eso también pues mejora el aspecto y se hace un poco más juvenil, entre comillas, ¿ok? Pero tiene otros efectos también que al nosotros lograr que ese músculo disminuya su contractilidad, pues y disminuir, por tanto, la profundidad de las arrugas, pues cuando las personas son consecuentes con la aplicación de toxina botulínica, quiere decir que las personas se realizan sus procedimientos cada 6 meses. Hay otros que se los hacen cada 4 meses, que es el periodo mínimo que hay que esperar entre una aplicación y otra, son 4 meses, pero yo les recomiendo a mis pacientes hacérselo cada 6 meses, no es necesario cada 4 meses. Y con eso, pues, ¿qué se logra? Que esas arrugas cada vez sean menos pronunciadas y ese músculo va perdiendo como fuerza y entonces, pues, el efecto a largo plazo es de mejoría en cuanto en general el aspecto de la cara. Sin contar que la toxina botulínica, como muchas personas saben, porque todo aquel que se ha colocado toxina, todos los pacientes siempre buscan en Google la toxina, cuando se usa, cuando no se usa. También ellos saben y todos sabemos que la toxina botulínica, además de tener sus aplicaciones estéticas, tiene aplicaciones desde el punto de vista médico, que ya es más competencia de los neurólogos o incluso para las migrañas persistentes, para los dolores musculares, cervicalgia. Todo esto también se ha aplicado la toxina botulínica a fin de disminuir estos espasmos musculares y mejorar muchos síntomas asociados a ello. Pero lo que nos compete, que es la parte estética, la toxina botulínica se utiliza principalmente a nivel de la cara, sobre todo de lo que es el tercio superior. También lo utilizamos en las líneas del cuello, las líneas cervicales o llamadas líneas o arrugas de Nefertiti, que son esas que se hacen cuando la persona hace un procedimiento y hace esto con el cuello y entonces se ve cómo se marcan esas líneas.
cuando uno aplica la toxina en el músculo platisma, que es ese músculo que envuelve el cuello, pues también mejora y mejora las arrugas a nivel del cuello, mejora la tensión a nivel de lo que son los, ¿cómo se llama? Los laterales de la cara, los cacheticos que no se vean a veces caídos, pues cuando nosotros aplicamos también toxina a este nivel, en unos puntos muy particulares, pues logramos un rejuvenecimiento en general de la cara. Pero como todo procedimiento, tiene que ser efectuado por médicos especialistas, para que sea aplicado la dosis que es y en el lugar indicado y no tener consecuencias como parálisis de músculos que no queremos que se paralicen. Que si bien es temporal, ya después de los 2 meses y medio, el efecto de la toxina comienza a disminuir hasta que prácticamente se revierte después del tercer mes hacia el cuarto mes. Si una persona se le coloca de una manera no adecuada, por ejemplo, toxina a nivel de la ceja, suponiendo que no saben exactamente dónde se coloca, yo puedo traer como consecuencia una parálisis del músculo que me eleva el párpado. Entonces yo voy a estar con el ojito caído, ¿ok? Con una tosis palpebral por 3 meses. Entonces, quizás dicen, bueno, en 3 meses pasa rápido, pero para la persona afectada, pues, evidentemente tiene sus implicaciones. ¿Y en cuánto tiempo empieza a hacer efecto una vez que tú inyectas la toxina botulínica? Ya dijiste que la duración más o menos es de 3 a 6 meses, más o menos. Pero ¿en cuánto tiempo una vez que tú lo pones comienza a hacer efecto y cuándo ya alcanza su acción máxima? Pues ya sabemos cuánto dura, ya nos dijiste. Ok, la toxina botulínica tiende a hacer efecto, más o menos todas las marcas comerciales que existen hacen efecto más o menos al mismo tiempo. Uno lo aplica, por ejemplo, hoy lunes y el efecto comienza a verse a partir del tercer a cuarto día. Ahí comienza a verse el efecto. O sea, por ejemplo, si se aplica lunes, jueves o viernes, la persona puede comenzar a ver el efecto. El efecto máximo se alcanza entre los 15 días y 3 semanas, más o menos. 15 días ya debería tener el efecto completo. A las 3 semanas es como decir ya el efecto máximo, y si uno va a efectuar retoques, que son retoques? Los retoques son pequeñas dosis de toxina que harían falta como complemento a la dosis inicial cuando no tenemos el efecto completo que nosotros esperamos. Entonces, el retoque se debe efectuar entre la segunda y tercera semana, o sea, entre el día 14 y el día 21, que ya tenemos el efecto prácticamente completo de la toxina. Y si, por ejemplo, yo arrugué aquí, me colocaron mi toxina y todavía se me marca esa arruga, en este retoque yo puedo aplicar una segunda dosis, ¿ok? Con menos cantidad, pero una segunda dosis a nivel de esos músculos y con lograr el efecto completo ya deseado. Después de la tercera semana, algunas personas hablan de hasta un mes, no se debe aplicar nuevamente toxina, ni retoque, ni pequeñas dosis, nada. ¿Por qué? Porque como la toxina es un producto biológico, si yo hago una aplicación después del mes de la primera aplicación, yo puedo crear anticuerpos y yo puedo crear inmunidad contra esta toxina, y entonces, por lo tanto, cuando yo me vuelva a aplicar toxina, ya no me va a hacer efecto. No me va a hacer efecto porque ya yo creé anticuerpos contra este producto. Por eso es que hay que esperar. Después de la primera aplicación, retoque entre 15 y 3 semanas, 15 días y 3 semanas. Después me puedo volver a colocar a los 4 meses, a partir de los 4 meses de la primera aplicación. ¿Ok? Yo les recomiendo a mis pacientes que se lo apliquen 2 veces al año, cada 6 meses. También para evitar este efecto acumulativo que me puede también traer como consecuencia cierta tolerancia y por tanto disminución del efecto de la toxina. Últimamente se ha hablado mucho de estos pacientes que dicen me coloqué toxina y no me hizo efecto. ¿Ok? Esos pacientes que crean inmunidad a la toxina. Hay que ver si fue porque se lo aplicó muy consecutivamente o porque había un estado inmune o porque el paciente estaba tomando algún medicamento y lo que hizo fue crear una tolerancia, y lo que recomiendan es cambiar de marca, porque a veces no es a la toxina per se, sino a los componentes con los cuales está fabricado esa toxina, que el paciente hace inmunidad. Entonces se recomienda es cambiar de marca
y probar con otro tipo de toxina tipo A que tenga otros componentes de otra casa comercial, a ver si también el paciente va a tener necesidad de cambiar a otra marca más o ya con ese podemos tener el efecto deseado. Lo otro que recomiendan es espaciar, espaciar las aplicaciones, incluso a veces recomiendan que después de varias aplicaciones consecutivas, pasar unos meses sin aplicar y después volver a retomar mis aplicaciones cada 4 o cada 6 meses, de acuerdo a las preferencias del paciente y de cada médico, pues. Ahora, ¿hay contraindicaciones para el uso de la toxina botulínica? ¿Existen contraindicaciones? Bueno, una de las principales contraindicaciones es el embarazo y la lactancia, por supuesto, porque como sabemos, esto es un producto biológico y que no sabemos que si puede traer algún efecto no deseado en el bebé. Entonces, durante el embarazo y la lactancia está contraindicada su aplicación, por supuesto, en aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿ok? Enfermedades que puedan generar también la creación de anticuerpos o tener una reacción adversa a la toxina y también la alergia a algunos de los compuestos que tenga esta ampolla. Por ejemplo, hay algunas toxinas que vienen con albúmina, por ejemplo. Entonces, si el paciente es alérgico, por ejemplo, a la proteína del huevo, es alérgico, por supuesto, tenemos que pensar que ese paciente me puede hacer una reacción inmunológica a esa toxina. Entonces, procuramos buscar otra que no tenga como componente adicional albúmina o algún derivado. ¿Ok? Pero en general, las contraindicaciones son básicamente esas: pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades degenerativas, pacientes que ya hayan tenido una alergia, por supuesto, demostrada al producto, o pacientes que hayan hecho alguna sensibilidad a nivel de la piel por la aplicación de toxina. Debemos, por supuesto, evitar su aplicación. Y tampoco aquellos pacientes que se hayan colocado antes de los 3 meses, antes de los 4 meses, perdón. Bueno, como sabemos, Carolina, que es un procedimiento no quirúrgico, por supuesto, este es un procedimiento que lo hacen ustedes, los cirujanos plásticos, en el consultorio. Ahora, Sí, ¿hay que claro. tomar alguna precaución especial? ¿Necesita alguna preparación por parte de la persona cuando va a hacerse la infiltración el día anterior? ¿Y qué debe hacer él una vez que se hace la aplicación? O sea, los cuidados posteriores, ¿qué cuidados debe haber? Ok, para la aplicación como tal no hay ninguna preparación en particular, pero sí hay cosas que debemos tomar en cuenta. Uno, que el paciente no esté tomando antibióticos, que no tenga ningún proceso infeccioso, lo cual esté tomando antibióticos. Si tiene cualquier proceso infeccioso y está tomando antibióticos, tenemos que esperar que termine los antibióticos, esperar más o menos 1 o 2 semanas después, entonces que podemos aplicar. Pacientes con algún proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la cara, donde vamos a aplicar el producto, por ejemplo, algún acné activo o alguna irritación de la piel, pacientes con quemaduras solares, por ejemplo, porque fueron a la playa el fin de semana, se broncearon, se quemaron la cara, voy el lunes a ponerme toxina. No, no, porque eso es una piel que está irritada, una piel que está sensible, entonces no debemos colocar. Tiene que estar la piel sin ningún proceso infeccioso ni inflamatorio, la piel, por supuesto, limpia, eso nos encargamos también en el consultorio al momento de aplicarlo, pero no hay ninguna preparación. ¿Ok? Lo que hay son esas sugerencias que el paciente tiene que hacérsele saber antes de que vaya a aplicarlo, antes que haga su cita para el voto. Si es un paciente conocido por nosotros, pues ya sabemos tanto la dosis de aplicación, los lugares de aplicación, pero si es un paciente nuevo, pues antes de dar la cita para la aplicación, tenemos que interrogarlo si se ha colocado previamente, si ha tenido alguna reacción, cuándo fue la última vez que se colocó, qué tipo de toxina le colocaron, ¿ok? Y después entonces nosotros lo evaluamos y hacemos un esquema de dónde vamos a colocar y la cantidad de unidades que vamos a colocar. Una vez que hacemos el procedimiento en el quirófano, perdón, en el consultorio, que más o menos se puede llevar, dependiendo del caso, pero una media hora, puede que demore la colocación de la toxina, nosotros tenemos que darle ciertas indicaciones al paciente. Primero, que puede evidenciar unos pequeños enrojecimientos en los lugares donde lo aplicamos. Incluso hay lugares que a veces aplicamos y hay pequeños sangrados que con solamente una compresión disminuye, pero hay pacientes que se le hace como un pequeño hematoma que al día siguiente pues se les va a notar, entonces uno les indica, te pones hielo sin ningún problema.
¿Cuáles son las indicaciones más importantes? Uno, que sepa que va a tener unos aumentos de volumen, un enrojecimiento que va a ser temporal, que en unas horas va a disminuir. Segundo, el paciente no debe hacer esfuerzos físicos ni ejercicios intensos, o sea, cero ejercicio en las siguientes 24 horas a la aplicación de la toxina. El paciente no debe masajearse ni estarse tocando la cara, por lo menos en las 6, 7 horas posterior. ¿Para qué? Para evitar la posible migración del producto. Porque si yo le pongo toxina, por ejemplo, aquí en el entrecejo, y el paciente comienza a darse, a masajearse, lo que puede hacer es que esta toxina me migre al ojo y entonces vamos a tener una tosis palpebral, por ejemplo. También debemos decirle al paciente que nada de acostarse ni sentarse con la cabeza abajo. Si usted va a tener el celular, usted tiene que tener con la cabeza siempre erguida por lo menos las siguientes 4 o 5 horas posterior a la aplicación, también para evitar posibles migraciones del producto. Todo esto es para evitar que el producto migre. El producto lo ideal es que se quede donde lo colocamos y darle tiempo a que él se absorba. Ya el día siguiente, después de la aplicación, el paciente puede hacer su vida normal. Si son las damas, se pueden colocar sus productos del skincare, se pueden maquillar, se puede sin ningún problema, y si es el caballero, pues también se puede lavar su cara, colocarse su protector solar, lo que sea. Pero por lo menos esa primera noche, como yo les limpio completamente la cara al paciente, cuando les voy a colocar, yo le digo, hoy no te apliques nada. Usted llega y si se va a lavar la cara solamente con agua, sin masajearse, y se acuesta a dormir, preferiblemente boca arriba, aunque no pasa nada si se pone de lado, pero yo les indico a mis pacientes colocarse boca arriba y ya, y al día siguiente ya puedes hacer tu vida normal, lo único que es cero ejercicios por 24 horas. Si usted se fue a colocar la toxina en la tarde, usted puede hacer ejercicio en la noche del día siguiente, pero no en la noche de ese día ni la mañana del día siguiente. ¿Ok? Evitar el ejercicio intenso. También hay una referencia que hay que hacerle a los pacientes que son pacientes deportistas o pacientes que van al gimnasio todos los días, que hacen ejercicio intenso, y es que puede que la aplicación de su toxina, el tiempo de duración en cuanto a efecto sea menor que aquella persona que no hace ejercicio. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio todos los días, va al gimnasio, hace pesas, hace cardio, puede que la toxina le dure 2 meses y medio, puede que no le llegue ni siquiera a los 3 meses. Igual no se la puede volver a aplicar hasta que cumpla los 4 meses, pero sí puede que la toxina le dure menos tiempo. Eso se ha visto en pacientes que hacen ejercicios de alto impacto. Ajá. ¿Qué hay de las mujeres que se maquillan? El maquillaje antes, porque puede ser que la persona, el paciente que va a tu consultorio, Carolina, bueno, quiere lucir bien y tal, y se pone su maquillaje previo a la infiltración la aplicación de la toxina. Además, No, yo las desmaquillo, ok. Y yo las lo desmaquillo. otro, La piel tiene lo, que estar totalmente limpia ok. para colocar la toxina. O sea, que lo mejor es que no vayan maquilladas. Exacto, porque si van igual se los voy a quitar. Yo les aplico desmaquillante, después del desmaquillante las limpio con alcohol o con clorexidrina y después entonces es que le aplico la toxina. Ok, ¿qué hay de la toma de sol después de la aplicación? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Y lo otro es que hay de el ir al sauna o el baño con el agua muy caliente, etcétera. ¿Eso tiene alguna implicación? Las primeras 24 horas nunca los recomiendo, o sea, nada que vaya a llevar a una dilatación de piel, del poro, nada que lleve a que la piel se ponga muy caliente o se ponga un enrojecimiento, no. Durante las primeras 24 horas, nada. Ya después de las 24 horas, ya el paciente puede llevar su vida normal, retomar su vida normal y el sol puede tomar sol. Lo único es que si quedó algún pequeño hematomita, ponerse protector solar porque sabemos que hematomamasol es igual a mancha segura en la piel. Entonces, si le quedó alguna hematomita en alguna región, como les dice, póngase protector solar, pero las pacientes pueden tomar sol sin ningún problema después de las primeras 24 horas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las complicaciones más frecuentes son precisamente que el producto migre y me ocasione parálisis en músculos no deseados, o sea, a nivel del párpado, la tosis palpebral, o si se aplica, por ejemplo, a nivel de la parte lateral del mentón, en el surco, que llamaba líneas de marioneta, precisamente para disminuir estas líneas hay una manera de aplicar toxina y hay que saber la distancia y la profundidad que hay que aplicarlo
pero si no se hace como se debe, nosotros podemos ocasionar que este músculo de aquí quede paralizado y la persona puede cursar con cialorrea. O sea, se le va a salir la saliva porque no tiene suficiente fuerza en la oclusión si nosotros no lo sabemos aplicar y lo colocamos, por ejemplo, en el orbicular de los labios. ¿Ok? Porque hay personas que se les aplica toxina a este nivel, hay personas que incluso se les aplica para disminuir lo que es las llamadas código de barra a nivel de la boca, pero hay que saber la profundidad y la cantidad de toxina aplicada. Si lo hacemos como no es o le aplicamos más toxina de la que necesita, podemos traer como consecuencia parálisis de músculos que no queremos que se paralicen o una parálisis muy pronunciada, asimetrías faciales, que le quede un lado con más movilidad que el otro. Entonces, esas son cosas que si ya tenemos una parálisis, no lo podemos corregir. Si tenemos una asimetría, por ejemplo, una ceja me quedó más levantada que la otra, ok, eso sí se puede corregir en el retoque, sin ningún problema. Eso no es una complicación, eso sencillamente es parte del proceso, por decirlo así, porque uno aplica la toxina en la frente y hay pacientes que la ceja se les sube muchísimo. Ok, entonces uno le aplica la toxina donde debemos aplicar y logramos que la ceja baje y quede pareja con la del otro lado. Pero eso no es una complicación. Las complicaciones son cuando la toxina me paraliza músculos que no quiero que se paralice. Y entonces sí vamos a tener problemas como el ojito cerrado, ojo seco, cialorrea, entre otros. Y para reforzar lo que tú dices y que las personas que nos ven y nos oyen sepan que deben ir a un especialista, un cirujano plástico, que es la persona que debe y es la que debe la persona acudir para este tipo de tratamiento. A veces hay complicaciones más severas, como por ejemplo cuando se aplica en el cuello puede haber disfonía, alteración de la voz, puede haber dificultad para tragar, disfagia. Claro, si lo Entonces, aplica muy profundo, claro. imagínate, o sea, pueden ocasionar cualquier lesión en cualquier músculo a nivel de Por pretraqueal, eso es que es etcétera. importante, Carolina, que vayan al especialista, que es el que sabe y domina este tipo de técnica. Entonces es Y como claro, o una sea, a los cirujanos advertencia, pues. plásticos y los dermatólogos Exacto. también están capacitados para colocar la toxina donde debe porque se conocen sus músculos de la expresión y todo eso. Los cirujanos plásticos, hay mucho médico esteticista que lo que pasa es que la medicina estética, por lo menos aquí en Venezuela, no es un posgrado. Aquí los médicos estéticos generalmente son personas que han hecho cursos, que hacen cursos, pero no son, algunos son médicos, otros no son médicos, pero los que son médicos generales hacen cursos de medicina estética y entonces se ponen a aplicar todos estos tratamientos y a veces no tienen el conocimiento necesario como para afrontar las complicaciones posibles del procedimiento que están realizando. Porque si vamos al caso, cualquiera puede aprender a colocar toxina, pero no cualquiera va a saber afrontar una complicación o a saber cuándo, qué cantidad y qué dosis colocar en una cara y en otra cara, porque no todo el mundo tiene la misma expresión y la misma fuerza en el mismo músculo. A veces hay pacientes que hay que colocarles en la frente uno, dos, tres puntos, pero hay otros que hay que colocarle ocho, hay otros que colocarle seis, y eso va a depender de cada paciente. No es una receta de cocina, que son, a ti te tocan 31 unidades, no, a ti te tocan 25, no, sino que cada paciente tiene la necesidad de acuerdo a su fuerza muscular, igual que los hombres. Los hombres siempre la dosis es mayor que en las mujeres, porque el músculo de la cara de los hombres también es un músculo más grueso y más fuerte que el de las mujeres. Entonces siempre necesitan una dosis mayor de toxina. Entonces siempre, cuando se quieran hacer cualquier procedimiento, sea quirúrgico o no quirúrgico estético, acudir siempre a un especialista. Perfecto. Entonces vamos a hablar del segundo procedimiento que son los rellenos dérmicos. Y vamos a ver igualmente qué son, cuáles son las indicaciones y por supuesto si hay contraindicaciones para los rellenos dérmicos. Los rellenos dérmicos estuvieron muy en boga, bueno, y todavía lo están algunos. Lamentablemente, los que estuvieron muy de moda hace ya 15, 20 años fueron ma- los malvados biopolímeros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo las consecuencias de los biopolímeros. Pero los biopolímeros se utilizaban como rellenos dérmicos. ¿Rellenos dérmicos para qué? Ah, bueno, para las arrugas muy profundas. Y bueno, aquí esta arruga no se ponía toxina, sino que agarraban y se rellenaban el surco y se ponían biopolímeros.
para los malares, porque ya se me estaba cayendo la cara, entonces venían a la señora y le inyectaban para tratar de que los pómulos se resaltaran o en el mentón o en los glúteos, pues por no decir que es uno de los más utilizados en ese entonces. Por supuesto, se prohibieron los biopolímeros porque ya se sabe que los biopolímeros son sustancias que no son biocompatibles, que no se reabsorben y que por el contrario lo que hacen es generar una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción inflamatoria que migran, ¿ok? Y ahorita nosotros estamos viendo muchas pacientes, mayores de 60 años, por decir una edad, con un biopolímero que se colocaron aquí y ahora lo tienen por acá, que se lo colocaron aquí y ahora lo tienen aquí, que se lo colocaron en el surco. Cantidad de pacientes que les rellenaron los surcos con biopolímeros, ahora los tienen, se sienten como unas peloticas o los tienen. Entonces, gracias a Dios, los biopolímeros fueron execrados de la medicina, sin embargo, todavía hay gente inescrupulosa que los usa y tenemos de hace unos años para acá otras sustancias de relleno que sí son biocompatibles y que si se usan con moderación podemos tener buenos efectos. Una de ellas, quizás la más nombrada desde hace un tiempo, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico como sustancia de relleno y de hidratación para la piel, viene utilizándose desde hace mucho tiempo y vemos ácido hialurónico desde el serum que uno manda para el skincare, para el cuidado de la piel, hasta los ácidos hialurónicos de baja reticulación que se utilizan y no son rellenos, se utilizan solamente para hidratar la piel, y los ácidos hialurónicos de mediana y alta reticulación que sí se utilizan para rellenar y mejorar el volumen de la zona que nosotros necesitamos mejorar. Por ejemplo, a nivel de los pómulos, a nivel de lo que son los surcos, el hueso temporal, ok, en la fosa temporal, aquí un signo de envejecimiento, por decirlo de una manera, es que nuestra grasa a nivel de lo que es la cola de la ceja hacia la fosa temporal se va perdiendo. Una de las aplicaciones es esa. Otra de las aplicaciones, por supuesto, es para el nivel de los malares, para mejorar y darle ancho a la cara, porque nuestra cara se va poniendo vertical en la medida de que nos vamos poniendo mayor. Y antes, hace unos años, se utilizaban para rellenar los surcos. Ya se ha visto que rellenar los surcos con ácido hialurónico no es la solución para mejorar esto. Ahorita se utiliza la inyección de el ácido hialurónico o de la sustancia de relleno a nivel de los pómulos para levantarlos y eso se ha visto que mejora los surcos y a nivel de esta fosita que tenemos aquí en los lados de la nariz, es donde comienza el surco, porque al mejorar esta fosita y mejorar acá, inmediatamente el surco nasogeniano mejora. Entonces, todo lo que son rellenos faciales han ido evolucionando también. Antes se usaba solo el ácido hialurónico, ahora tenemos la hidroxiapatita, tenemos otros compuestos que si bien tienen sus indicaciones, también son sustancias biocompatibles que si no abusamos de ellas pueden reabsorberse sin generar mayor problema. Pero como todo, en medicina uno más uno no es dos y no todo el mundo tiene ética, por decirlo de una manera, vemos que la gente abusa de los rellenos y vemos esas caras ahorita que todo el mundo dice, pero ¿qué le pasó? ¿Pero qué se puso? Y vemos esas caras con esos pómulos así que parecen, no sé, una cosa extraña y vemos esas personas que se rellenan los labios de manera excesiva, vemos a las personas que se rellenan lo que es mentón, mandíbula, ¿ok? Todo se puede hacer. Nosotros podemos mejorar la línea mandibular rellenando, pero con prudencia. Si abusamos del relleno subdérmico, vamos a tener complicaciones como deformidad de la cara. Algunos ya se ha demostrado que grandes dosis de ácido hialurónico y de otros componentes como hidroxiapatita pueden generar granulomas a cuerpo extraño porque no se absorben, sino que se engloban y entonces la persona se va a sentir como unas pelotas, ¿ok? A nivel del subdérmico, y entonces eso va a traer como consecuencia que hay que diluirlas con hialuronidasa y utilizar otros procedimientos. En los labios tenemos que tener presente que el relleno tiene que ser hecho por personas con conocimiento de la anatomía de los labios. ¿Por qué? Porque en los labios es muy fácil ocasionar una oclusión de las arterias si no tenemos precaución en el plano donde aplicamos el ácido hialurónico.
y los labios también están muy de moda colocarse relleno. Entonces, si no sabemos el plano exacto de la colocación, yo puedo ocasionar una necrosis del labio porque ocluí una de las arterias. En la nariz también se usan los rellenos. ¿Para qué? Para hacer una rinomodelación sin cirugía. Se utilizan a nivel dorsal, a nivel de la punta. Pero lo mismo, si no conozco la anatomía, e inyecto dosis grandes, yo puedo ocasionar oclusión de las arterias que van por la punta nasal y a la región dorsal. Entonces, los rellenos dérmicos son súper útiles, de verdad, ayudan muchísimo a mejorar la piel porque no es nada más el relleno. Cuando yo coloco un relleno, también voy a hidratar la piel, voy a mejorar las arrugas, voy a dar una reestructuración y voy a devolver volumen donde estaba perdido, ocasionando una mejor lozanía y un rejuvenecimiento de manera inmediata, por decirlo de una manera, que no es definitivo, porque todos los rellenos también se reabsorben y tienen su tiempo en la piel. Generalmente los rellenos pueden durar un año, hay unos que duran hasta 2 años o más. Entonces, pero si los colocamos en la dosis apropiada, en el plano apropiado y con la técnica apropiada, son de gran utilidad. Si los colocamos con la dosis inadecuada en el plano que no es, porque cada uno tiene su plano de colocación, y sin conocimiento de la anatomía, más bien podemos ocasionar un desastre. Desastre como deformidades, necrosis, este, entre muchas otras. Migración, granulomas, etcétera. ¿Y existe alguna contraindicación para este procedimiento, Carolina? Bueno, las contraindicaciones para la colocación de estas sustancias de relleno vienen siendo las comunes para cualquier cosa extraña que colocamos en nuestro organismo, porque si bien el ácido hialurónico, nosotros producimos ácido hialurónico y es una sustancia biocompatible, también recordemos que tanto el ácido hialurónico como la hidroxiapatita, como todos estos compuestos de relleno, pueden venir acompañados de otras sustancias que pueden generar respuestas inmunológicas. Entonces, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades del colágeno, estos pacientes no deben recibir ningún tipo de tratamiento de este tipo porque me puede llevar como consecuencia una reacción antígeno-anticuerpo, generar granulomas, generar una serie de síntomas relacionados a su enfermedad de base que no van a tener que ver directamente con el relleno, pero sí con la consecuencia. Entonces, pacientes con enfermedades conocidas, vasculitis, procesos inflamatorios a nivel facial o donde lo vamos a colocar, por supuesto que está contraindicada su aplicación. Pacientes con antecedentes de haberse puesto biopolímeros, por ejemplo, si yo tengo un paciente que se colocó biopolímeros a nivel del pómulo, yo no le voy a ir a inyectar otro compuesto donde estaban esos biopolímeros porque voy a ocasionar una, quizás una activación peor de una reacción inmunológica y esos biopolímeros que antes quizás no me estaban ocasionando problemas, ahora sí van a ocasionarme un problema y me van a formar junto con el relleno viejo y el relleno nuevo, quizás una inflamación local y unas consecuencias que pueden ser hasta úlceras a nivel de la cara, cosa que por supuesto no quiere el médico y tampoco quiere la paciente. ¿Y en qué sitio hacen ustedes este tipo de procedimientos? ¿Se hace en el consultorio? Si es así, ¿existe una preparación previa para la persona que va a ir a hacerse, a ponerse este tipo de relleno? Y después que se pone, ¿qué cuidados debe tener la persona? Bueno, así como hablamos antes con la toxina, no existe una preparación como tal, pero sí yo como médico debo conocer al paciente antes, porque igual como no es una receta, no es que todo el mundo llega y le toca lo mismo. Por ejemplo, si va una paciente y la paciente dice, bueno, yo me quiero poner labios y yo quiero que usted me diga qué necesito. Bueno, entonces uno estudia al paciente y le dice, bueno, mira, necesitas quizás un aumento a nivel de los pómulos o quizás un retoque a nivel de los labios, quizás necesitas una arruga muy profunda rellenarle, pero entonces uno tiene que decidir a ese paciente qué tipo de relleno va a usar, porque no a todos le va lo mismo. Hay pacientes que quizás van a rellenar, van a necesitar un relleno a nivel profundo, a nivel de periósteo, porque han perdido mucha estructura facial. Entonces a este paciente yo digo, bueno, a ti yo te voy a colocar una hidroxiapatita y a nivel de los labios un ácido hialurónico de mediana reticulación o uno de baja reticulación porque lo que necesitas es hidratación. Entonces, lo que hay es que conocer al paciente previamente
para poder tener lo que necesitamos colocarle a ese paciente, por supuesto, a la mano y saber su historial, llenarle su historia, sus antecedentes, por supuesto, ver la cara y si nosotros vemos que hay algún nódulo, algo que nos genere sospecha, pues yo articularmente, yo prefiero solicitarle al paciente un eco de partes blandas a nivel de la cara o la zona que me genere sospecha para saber si esa persona ahí tiene algún producto viejo, porque hay pacientes que quizás piensan, no, es que a mí me hicieron ácido hialurónico hace 20 años no se aplicaba ácido hialurónico, entonces lo más probable es que ese paciente tenga biopolímero. Entonces, siempre, si ante la sospecha, es mejor pedir un eco de partes blandas y ver qué es lo que hay ahí. Y donde hay, tratar de no tocar. Pero es conocer al paciente, o sea, haberlo visto por lo menos una vez antes de decidir qué producto vamos a aplicar y entonces citarlo con anticipación. Por supuesto, no tener ningún tipo de enfermedad activa, no estar tomando antibióticos, no tener ningún proceso ni de quemadura de la piel, ni infección, ni nada. Tratar las damas de ir sin maquillaje porque igual hay que removerlo. Cada vez que vamos a colocar un inyectable, hay que remover cualquier maquillaje porque eso nos puede contaminar el sitio de punción y traer como consecuencia que ese paciente se infecta. Y nosotros no le mandamos ningún antibiótico ni nada a ningún paciente cuando colocamos inyectables, ni toxina, ni ácido hialurónico, ni ninguno de ellos. Entonces, el paciente tiene que ir con la piel en las condiciones adecuadas, sin ningún signo de infección para evitar complicaciones. ¿En algún momento o en algún caso necesitan usar anestesia tópica cuando aplican este tipo de productos? Sí, en los labios, porque, por ejemplo, cuando hacemos relleno de lo que es la región mandibular, y eso se hacen solamente algunos puntos, pueden ser 5 o 6 puntos o 3 puntos, en la nariz generalmente son 4 o 5 puntos, pero en los labios alrededor de los labios es una piel y los labios son una mucosa que duele. Y generalmente uno coloca anestesia tópica antes de aplicar el ácido hialurónico y algunos médicos hacen bloqueos a nivel a nivel del nervio, a nivel facial, agarran y lo bloquean, ¿ok? A nivel del maxilar superior, y con eso ocasiona que haya un adormecimiento completo e inyecta. ¿Cuál es la única cosa que a mí no me gusta? De hecho, yo no hago los bloqueos, que cuando tú estás inyectando el ácido hialurónico y tú le produces al paciente una probable obstrucción, el paciente va a generar dolor. Y si tú tienes el paciente bloqueado, el paciente no va a manifestar dolor porque no le va a doler. Entonces, eso es importante para saberlo como signo de alarma. ¿Ok? Pero entonces, cuando tú lo pones anestesia tópica, le va a doler un poquito porque los labios siempre duelen, pero le va a doler menos, porque en el labio a veces son múltiples pinchazos, ¿ok? Tanto en el labio superior como en el inferior, y entonces uno trata de poner anestesia tópica. Para la toxina botulínica, que no lo dijimos antes, no se coloca ningún tipo de anestesia tópica. Y para los rellenos, solamente en labios. Lo demás realmente no hace falta porque son pinchazos que a veces son subdérmicos o son periósticos y no generan ningún dolor que sea insoportable. Evidentemente, siempre va a generar algo de dolor cada pinchazo, pero exceptuando en labios, no hace falta. Para esto no. Qué cuidados postoperatorios tiene que tener la persona y cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las complicaciones más frecuentes, las oclusiones vasculares, cuando lo colocamos en un plano que no es el apropiado, con una técnica no apropiada, y si lo hacemos con ácido hialurónico, lo importante es que tengamos en nuestro consultorio nuestro frasquito de hialuronidasa, que la hialuronidasa es una enzima que puede diluir ese ácido hialurónico que me produjo la oclusión y entonces lograr que ese vaso se libere y volver a tener una irrigación sin necesidad que vaya a progresar a una necrosis, que es lo que, por supuesto, nadie quiere y es lo más temido. Pero esa es quizás una de las complicaciones. La segunda complicación, por supuesto, infecciones en el sitio de la punción, inflamación importante que con los días y con hielito, pues eso también mejora. Y los cuidados post, por supuesto, evitar estarse masajeando, evitar hacer esfuerzo físico ni actividad física igual por 24 o 48 horas después de la aplicación. Nada de maquillaje inmediatamente, sino de manera después
Es que se puede aplicar el maquillaje al día siguiente el paciente se puede lavar su cara con sus productos sin ningún problema. Pero yo digo, como siempre salen, por lo menos de mi consultorio, con su cara limpiecita, yo le digo, quédense tranquilo, usted hoy no se aplica nada. Usted hoy se queda tranquila, se lava sus dientes y se acuesta a dormir. Mañana ya se podrá maquillar. Y generalmente no hay ningún problema con eso. Y el ejercicio igual, evitar el ejercicio intenso, me El evitar imagino. ejercicio por lo menos 24, 48 horas. ¿Por qué? Y la Porque toma de todo, sol. todo ejercicio ya va a llevar a que el paciente va a sudar, los vasos se van a dilatar, el paciente se va a estar tocando para secarse y eso puede hacer que un producto, si aplicamos quizás una cantidad un poquito mayor, puede migrar. Y la idea es que ese producto se quede ahí y no migre. Perfecto. Bueno, y por último vamos a hablar ahora de estas nuevas técnicas y nuevas, Los digamos, nuevos productos. Ujú. nuevos productos que son los bioestimuladores de colágeno. Entonces, igualmente, ¿qué son? Cómo actúan y cuáles son las indicaciones y si hay contraindicaciones igualmente. Ok, los bioestimuladores de colágeno, así como el ácido hialurónico, son productos cuya principal función es lograr rejuvenecimiento de la piel sin recurrir a técnicas quirúrgicas, por supuesto, como el lifting. Y se ha visto que estos bioestimuladores de colágeno, ahorita hay varios productos en el mercado que cada uno pues ha ido superando al anterior y muchos de ellos incluso van combinados con el ácido hialurónico, pero a veces no con fines de relleno, sino con fines de hidratación. Porque como ya les dije antes, el ácido hialurónico cuando es de reticulación media o alta me va a rellenar, pero cuando es de reticulación baja me ayuda a hidratar la piel. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico capta agua y entonces él con eso ayuda a mejorar la textura de la piel. Entonces, estos productos bioestimuladores de colágeno se aplican por técnicas inyectadas o con el uso de Dermapen. No necesariamente tienen que ser inyectados. Algunos de ellos, por ejemplo, el PDRN, que está muy en boga, que es el llamado ADN proveniente del salmón, también hay otros que provienen de origen vegetal, ¿ok? Y cuya función principal es ayudar a que la piel comience a volver a activar su fábrica de colágeno, por decirlo de una manera. También están los exosomas, que los exosomas también son o de origen vegetal principalmente, pero también hay otros que vienen de origen animal y cuya función también es activar esa fábrica de colágeno que en la piel ya se comienza a perder después de los 30 años y que hacer que inmediatamente ellas hidratan la piel, pero al activar esa fábrica de colágeno, pues nuestra piel comienza a ese enramado y esa red de colágeno que nos mantiene la piel firme, pues vuelva y nosotros volver a tener un efecto de lifting, o sea, un efecto de tensado de la piel, un efecto de hidratación y todos estos efectos que vemos en pacientes jóvenes donde pues su colágeno está en replicación y en reproducción y que el nuestro pues por supuesto ya con el tiempo lo hemos ido perdiendo. Entonces, los exosomas, el PDRN, entre otros, su función, ¿cuál va a ser? Es tratar de mejorar la hidratación de la piel, mejorar la producción de colágeno, mejorar el tensado y por tanto podemos tener un efecto de rejuvenecimiento de manera inmediata o tardía. Hay exosomas que se aplican y el efecto definitivo lo vamos a ver incluso a los 3 meses, porque cuando se aplican solamente vemos una hidratación, pero ya a los 3 meses podemos ver el efecto de lifting en la piel. ¿Por qué? Porque esa red de colágenos demora, esa fábrica demora en volver a funcionar y esa red de colágeno demora en volverse a formar. Entonces, a veces los pacientes no ven el efecto de manera inmediata, pero sí a los 3 meses se nota el cambio y es considerable. Y también se pueden aplicar cuando son exosomas de manera en la dermis más profunda o en la dermis superficial. Y los otros bioestimuladores como el PDRN se puede aplicar de manera con inyecciones subdérmicas o sencillamente aplicarlo con Dermapen, que igual él se va a absorber a nivel de la dermis y va a promover esa hidratación que necesita la piel
mejorando todo lo que son manchas, mejora la hidratación, mejora los poros cuando están muy abiertos, también ayuda a cerrar los poros y la persona realmente ve un efecto que la piel va a ganar luminosidad, o sea, se va a rejuvenecer, se va a quitar por lo menos 10 años de daño continuo en la piel solamente con 3 o 4 aplicaciones de estos productos. Entonces, de verdad, estos productos han venido a revolucionar lo que es la medicina estética en el sentido de que ya no todas las pacientes tienen que ir a un lifting de manera obligatoria, sino que podemos retardar esos daños y el lifting puede hacerse ya con una edad pues, quizás más avanzada. Si antes teníamos que hacernos un lifting a los 50 años porque teníamos la cara muy arrugada, pues ahora quizás el lifting nos lo tenemos que hacer a los 65, a los 70. Y si nosotros comenzamos con estos productos antes de que tengamos ya un daño en la piel, pues el efecto va a ser mejor porque vamos a retardar estos daños del sol, de la alimentación, de quizás no usar los productos apropiados. Todos estos daños pues los vamos a revertir y los vamos a retrasar utilizando de manera adecuada estos bioestimuladores que de verdad han demostrado que son muy buenos, como siempre le he dicho desde que empezamos este podcast de hoy, de manera hecha por un profesional y de manera adecuada, en el lugar adecuado y las dosis adecuadas. Igualmente existen contraindicaciones para este tipo de productos. Sí, lo mismo que todo, alergia a algunos de los componentes del producto. Por ejemplo, al PDRN, que es de origen animal, que proviene del salmón. Si usted es alérgico al salmón o a algún pescado, pues por supuesto hay que tener precaución, porque quizás usted puede hacer alergia. Puede haber, si el paciente también tiene la piel irritada, tiene algún proceso infeccioso en la piel, está tomando antibiótico, no se debe utilizar, ¿ok? Ni los exosomas ni el PDRN, ni ninguno de estos, hasta que esa piel esté en condiciones. Sin embargo, por ejemplo, para pacientes con acné que no esté infectado, pero que tengan acné o secuelas de acné, se ha visto que el PDRN y los exosomas mejoran este enrojecimiento, mejoran las cicatrices provenientes del acné, mejoran estos surcos que puedan quedar, estas cicatrices, las mejoran. E incluso se ha hecho ahorita algunos trabajos con exosomas para cicatrización en pacientes postoperatorios. Entonces, y de verdad se ha visto que mejora muchísimo la cicatrización, porque promueve ese colágeno y promueve esa cicatrización que no sea de una manera patológica. Entonces, tiene muchas utilidades, pero las principales contraindicaciones son alergia a alguno de los componentes o si alguna vez el paciente se lo aplicó y tuvo alguna reacción, pues evidentemente no sabemos a qué exactamente hizo reacción, pero no debemos volver a aplicarse. Ok, y la aplicación de este tipo de productos se hace igualmente en el consultorio. ¿Qué preparación debe haber? ¿Alguna especial? ¿Se, se usa anestesia en alguno de los casos? ¿Y cuáles son los cuidados postoperatorios? Si vamos a usar, por ejemplo, los exosomas que van a nivel profundo, no hace falta colocar anestesia porque a veces se hacen solamente algunos puntos. Pero si vamos a aplicar, por ejemplo, PDRN o alguno de estos componentes que combinan eh, ácido hialurónico de baja reticulación con PDRN u otro bioestimulador, sí debemos colocar anestesia tópica porque como los colocamos en un plano subdérmico, y son muchos pinchacitos, podemos tener hasta 50 pinchazos en cada de mi cara. Entonces ahí sí debemos colocar anestesia tópica porque duele, evidentemente. Tú puedes aguantar 1, 2 o 3 pinchazos, pero 50 hay que verle la cara. Entonces nosotros lo hacemos con anestesia tópica. Pero por ejemplo, si lo vamos a aplicar con Dermapen, que el Dermapen es un aparatico que tiene una serie tiene un cabezal y el cabezal tiene 24, 32, dependiendo del que compremos, tienen agujas, pueden tener 24 agujas, 32, 40, lo que sea, y ellas van haciendo un efecto de micro o agujeritos en la dermis, y ellas van haciéndolo de esta manera y por esos micro agujeritos va entrando el producto. A eso no hace falta colocar anestesia tópica porque realmente el Dermapen no duele. Podemos sentir como un pequeño raspón, podemos sentir como un pequeño ardor, pero no genera dolor como para que necesite anestesia tópica. El otro que es inyectado, que es en el llamado, cuando hacemos como pápula,
sí, porque son como, más como 50 pinchazos, entonces, bueno, ahí sí hay que hacerlo. Pero cuando es de la otra técnica, con Dermapen no hace falta colocar anestesia tópica. Los cuidados previos ninguno, porque uno debe limpiar muy bien la piel antes de aplicar cualquier producto de esto, sea inyectable, sea con Dermapen, sobre todo si es con Dermapen. Y los cuidados post, igual, si uno le aplica al paciente después, a veces nosotros cuando hacemos con esosomas o con PDRN, nosotros aplicamos algunas cremas que lo que hacen es disminuir ese ardor o esa posible inflamación y le decimos al paciente quédese así por las próximas horas. Mañana en la mañana usted se lava su cara con su jabón antiséptico. Si llega a tener algún enrojecimiento, se puede colocar frío, pero generalmente esos pinchazos que me provocan como un montón de picaditas, parecieran como si fueran picaditas de hormiga, eso a las horas desaparece. Ya eso después de 3 4 horas el paciente no tiene absolutamente nada. Y al día siguiente ni se va a notar que se colocó algo ahí. Prácticamente no se nota. Donde quizás se pueda notar es porque también los usamos para la parte de las ojeras y quizás pueda generarle un poquitico de inflamación, pero como digo, ya en unas horas ya eso no se va a notar. O sea, no hay tampoco, el paciente se puede acostar a dormir, no es como con el Botox, que el paciente no se puede acostar, no puede hacer, con esto ya al día siguiente en la mañana puede hacer ejercicio sin ningún problema. Y el tema de la exposición al sol, Bueno, eso yo le digo a los pacientes que si se van, por ejemplo, se van de vacaciones y van a ir para lugares de playa, no te hagas nada de esto los días previos. ¿Por qué? Porque si queda un moradito o si queda alguna inflamación en el sol y el calor, se va a poner más rojo o algo que no estaba rojo se va a poner rojo, o si es un moradito le puede salir una mancha. Entonces digo, váyase a su playa, póngase protector solar para que se cuide la piel y cuando regrese hacemos las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, o si va a ir, pues trate de, se lo hacemos igual el tratamiento, pero los 2 días siguientes, si va a estar en playa, sin recibir nada de sol, full protector solar, sombrero, etcétera. Y si el paciente tiene, y si uno conoce al paciente, el paciente es comprometido, pues uno lo puede hacer sin ningún problema. No va a tener contraindicación para hacerlo. perfecto. Bueno, Carolina, creo que cumplimos eh, con los tres procedimientos que íbamos a hablar. Hay otros, hay muchos más, además de esto. Sí, es que Este, ahorita hay tantos productos que sería casi que infinitos sí, hablar de tantos, pero digamos que estos son de los más comunes, de los más de los más utilizados. solicitados. Ujú. Y entonces, por eso pues quisimos hacer este último podcast sobre procedimientos estéticos, que eran los procedimientos no quirúrgicos. Entonces no me queda más que agradecerte, Carolina, tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast, y quedas nuevamente invitada porque vamos a luego hacer otros podcasts, pero ya con otros temas eh, que pertenecen pues al ámbito de la cirugía plástica, pero no en lo que respecta a los procedimientos estéticos. Así que gracias Chévere, nuevamente, Carolina. chévere, siempre, siempre, siempre a la orden.